Ingenio Viral Podcast, espacio para la comunicación y divulgación de ciencia. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas los que nos escuchan, espero estén muy bien allá en casita. Hoy estoy súper emocionada y muy feliz y muy ansiosa de conocer más sobre la inteligencia artificial porque vamos a estar hablando con un experto en este tema. Para esto tenemos a un invitado muy especial que nos va a estar comentando un poco sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son las aplicaciones, porque ahorita escuchamos mucho ese concepto, pero realmente entendemos qué es. Para esto tenemos a Carlos Aranda. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y es un placer estar aquí. ¿Te parece si empezamos, si nos platicas un poco sobre qué estudias, tu trayectoria, tus intereses? Sí, bueno, soy egresado del posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la UNAM. Aquí en Yucatán está la sede Mérida de la UNAM, entonces aquí lo hice. Bueno, me interesan mucho esos temas de la tecnología, sobre todo las aplicaciones de la inteligencia artificial, y es justamente en lo que desarrollé mi trabajo de tesis. Ay, qué padre, la verdad es que es un tema muy interesante y ahorita está muy en auge, pero para empezar como a empaparnos un poco del tema, ¿nos puedes contar a qué se le conoce comúnmente como inteligencia artificial? Sí, mira, justamente como comentabas al principio, es un concepto que ahorita está en boca de todos. Más por la parte, pienso yo, de marketing, de que llama mucho la atención el simple hecho de decir, esto tiene inteligencia artificial, y es como un plus, ¿no? Algo que es novedoso, algo que vende. Pero la inteligencia artificial es tal vez un poco más sencilla. Por ejemplo, estaba haciendo memoria y cuando era pequeño, no sé si a ustedes les tocó tener algo así, pero yo tenía un reloj despertador que si yo le presionaba un botón, me decía, son las 5 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Y cuando me despertaba también me decía la hora. Entonces yo en mi mente pensaba que era inteligente ese reloj. Inclusive papá llegó a tener un carro que cuando no cerraba uno la puerta decía, la puerta está abierta. Entonces, para mí eso ya era signos de inteligencia, ¿no? Porque ¿cómo podía saber que estaba pasando eso? ¿Cómo podía decirlo, no? Y bueno, realmente ya aprendiendo un poco más de lo que realmente es inteligencia artificial, pues eso no es realmente inteligente como lo que algunos definimos cuando queremos decir inteligencia, sino que son acciones muy básicas, ¿no? Que hacían esos objetos y que, bueno, parecían inteligentes. Entonces, realmente, para definir lo que es inteligencia artificial, me gusta a mí recurrir a conceptos básicos y vamos a definir rápidamente qué es la inteligencia, ¿no? Porque, ¿cómo definimos que algo es inteligente? Según el diccionario de la lengua española, inteligencia tiene como siete definiciones, y de las que, digamos, caen más dentro de lo que queremos explicar, definen la inteligencia como la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas o de tener conocimiento y comprensión, ¿no? Entonces, con esto podríamos decir que, por ejemplo, ese reloj que yo tenía de pequeño era inteligente, realmente comprendía qué era la hora, comprendía lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo. Pues realmente no. Y bueno, la inteligencia artificial actualmente no es como tal inteligente, porque no puede hacer todo esto de una manera independiente, ¿no? Siempre necesita de alguien que la guíe para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, digamos, algunas definiciones ya propias de lo que es inteligencia artificial, de algunas personas, digamos, que son mucho más expertos en este tema, es que la inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que hacen operaciones similares o comparables a lo que haría una mente humana, ¿sí? En este caso, el aprendizaje y el razonamiento lógico. ¿Y por qué decimos que es artificial? Pues porque no es natural, no proviene de la naturaleza, como por ejemplo el cerebro humano, ¿no? Que
por estas etapas de evolución, nos permitió desarrollar lo que ahora llamamos inteligencia. Entonces es como forzada, la mano humana está ahí metida, ¿no? Llegamos a un punto en donde la inteligencia artificial se piensa que podría ser esta entidad que podría sustituir, ¿no?, al humano en algún momento, pero actualmente no es así. Así que no nos preocupemos, todavía no va a llegar el fin del humano por unas máquinas. Y bueno, quería agregar nada más que esta parte de entidades inteligentes no es como tal un concepto muy moderno, sino que desde mucho antes había en sus inicios, digamos, algunas civilizaciones empezaron a hacer máquinas que hacían cosas que pues, también hacían los humanos, ¿no? Por ejemplo, moverse, abrir puertas, cantar, dibujar. Y a estas máquinas se les llamaron autómatas. Y bueno, estos autómatas en su momento llamaban mucho la atención, ¿no? Porque como una máquina va a hacer cosas que solamente hace un ser humano. Algunos de estos autómatas eran muy impresionantes. Ya cuando queremos hablar de inteligencia artificial, ¿qué es a lo que nos referimos? Pues sí, son programas informáticos que son capaces de aprender principalmente de datos y que nos ayudan a resolver problemas específicos, muy, muy específicos, de la manera más eficiente posible. Y aquí lo más importante es que estos programas utilizan información que nosotros de alguna u otra manera les damos y ellos internamente generan algún proceso que codifica esa información y les permite posteriormente utilizarlas. Y se divide esa inteligencia artificial en dos áreas principalmente. La primera es la inteligencia artificial débil, que justamente es la inteligencia que actualmente conocemos, hacen tareas muy específicas y no se desempeñan bien en áreas en donde no están especializadas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un bot de Facebook que me funciona para responder preguntas en mi negocio, pues ese mismo bot no va a servir si, por ejemplo, yo quisiera que me respondiera, no sé, preguntas sobre una terapia psicológica, ¿no? Entonces ahí es donde estos algoritmos son muy especializados. Y si se les saca de esta zona, entonces se rompen, ya no funciona bien. Algunos ejemplos, que conocemos todos, son los bots de Siri, por ejemplo, Alexa o los asistentes de Google, el asistente de Google. Y, por ejemplo, también los coches autónomos, ¿no? Me imagino mucho. No he tenido el privilegio de manejar uno de estos carros Tesla. Espero algún día poder hacerlo. Pero no quiero pensar en qué pasaría si un carro de esos se mete a un pueblo de México donde no hay unas calles bien señalizadas, que no tienen asfalto, sino que tienen piedra o tierra. ¿Qué es lo que haría ahí el coche, no? ¿Realmente podría manejar como lo hace en la ciudad? Y bueno, esa sería la inteligencia artificial débil. Pero la otra es la inteligencia artificial robusta, la cual sí podría adaptarse a hacer múltiples tipos de tareas y, digamos, se asemejaría más a lo que es la inteligencia humana. Un ejemplo de esto, hay muchos ejemplos, sobre todo en películas, en donde ya vemos robots, ¿no?, que simulan sentimientos, generación de pensamientos, arte, parecen completamente humanos. Y hay una película que me gusta mucho, se llama 2001, Odisea en el espacio. Es viejísima, pero ahí hay una entidad llamada HAL, que es un robot que a medida que la película avanza, va generando esta conciencia de la situación y toma decisiones que no voy a comentar para no echarles a perder la película si la quieren ver, pero toma decisiones muy fuertes que dirías solamente una persona podría tomarlas, ¿no? Entonces, digamos, esas son dos
clasificaciones de la inteligencia artificial, pero de esta robusta no hay que preocuparnos porque estamos todavía lejos de llegar a ella. Me encanta eso que estás comentando porque creo que es como súper común que tengamos esos mitos de la inteligencia artificial, de que muy en la Terminator, ¿no? Creo que igual estamos un poco muy influenciados por Hollywood y todas estas películas y tenemos como esto en mente, ¿no? De que de la nada mañana nuestras computadoras se van a revolucionar contra nosotros o algo así, pero como tú dices, o sea, al final estos son modelos que tienen que ser entrenados para que puedan hacer tareas que nosotros vayamos a programar, ¿no? Sí, exactamente. Y una parte importante es que como tal, no programamos específicamente lo que queremos que hagan, sino que los programamos porque queremos que aprendan cómo hacerlo, ¿sale? Entonces, porque si nosotros decimos exactamente qué quiere hacer, ya no es como tal parte de lo que conocemos como inteligencia artificial, es un algoritmo determinista que hace ciertas cosas, ¿no? Pero la parte importante aquí es que no se le enseña exactamente qué tiene que hacer en cada caso, sino que va aprendiendo. Claro, está muy, muy padre, la verdad, porque pues a veces lo que me parece muy emocionante de la inteligencia artificial es que es muy difícil predecir los resultados, ¿no? Tú puedes alimentar tu modelo, pero al final no sabes bien lo que va a resultar. Y eso es lo más padre de todo esto de la inteligencia artificial y pues igual dependiendo del enfoque que se le dé, pues son las diferentes técnicas que se usan y los diferentes resultados que se pueden tener. A veces igual nos imaginamos que para que sea inteligencia artificial tienen que ser cosas súper caras o que no están al alcance de nosotros, como por ejemplo estos autos autónomos, pero en realidad es que la inteligencia artificial la estamos utilizando siempre. O sea, en los algoritmos de recomendación, por ejemplo, de Facebook que siempre estamos usando, o de Instagram, o en un millón de cosas, hasta cuando vemos películas en Netflix. Uh-huh. Sí, perfectamente así lo dices. Y otra, ay, perdón, en este orden de ideas igual te quería preguntar como, ¿cuáles son algunas de las ramas o aplicaciones de la inteligencia artificial que más impacto han tenido en las diferentes áreas del conocimiento o que consideres que están revolucionando los campos? Sí, como tal, ramas, no hay una clasificación precisa de, de cómo dividir a la inteligencia artificial, pero digamos, hay áreas que ahorita están tomando mucha presencia, como son la visión computacional, el aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, que es una derivación del aprendizaje de máquina, el procesamiento del lenguaje natural y otras más, ¿no? De todas estas ramas o áreas tienen como aplicaciones particulares y algunas otras se complementan. Y eso es lo padre, porque uno puede trabajar en algoritmos de visión computacional y meter parte de técnicas de aprendizaje de máquina o procesamiento de lenguaje natural, ¿no? O sea, se puede combinar y generan todavía algoritmos más poderosos. Y de aplicaciones, pues, híjole, como dices, es que hay un montón, está en todas partes. Vamos a decir algunas, por ejemplo, en medicina se están generando y estudiando robots, brazos robóticos que puedan ayudar, asistir, ¿no? En procedimientos médicos. Y, por ejemplo, hay un robot que puede ser controlado por la mente y lo que hace es recibir señales eléctricas del cerebro por un dispositivo y estas primero tuvo que aprender, ¿no? Aprendió qué es lo que quería hacer la persona a partir de estas señales y con eso ya, dependiendo de la señal que le llega, este robot va a inferir qué movimientos tiene que hacer. También en el mismo posgrado en donde estaba, había un equipo de trabajo que trabajaba con simuladores de cirugías. Entonces, tenía un compañero de la maestría que estaba trabajando en eso, un simulador y lo padre de aquí es que uno puede ir manipulando virtualmente, por ejemplo, un bisturí y con realidad aumentada, ¿no? Ver cómo se vería, en este caso, la operación y se le pueden agregar algunos elementos de interacciones físicas
En ese caso, digamos, si corta mal un tejido, ¿no? Y cómo saldría el chorro de sangre o cómo actuaría el Wow, músculo o ese tipo de cosas. está Entonces, padrísimo. sí, sí está súper interesante. Y lo mejor es que estos sistemas, algunos implementan una, eh, ¿cómo se llama? Una respuesta áptica, que quiere decir que el mismo sistema ejerce cierta resistencia, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere utilizar unas pinzas, generalmente cuando las aprietas, pues siente resistencia. Entonces, estos mismos sistemas hacen esta simulación de, por ejemplo, de la resistencia que tendría que ser al corte o a la manipulación de tejidos. Eso, digamos, en la parte de medicina. Igual de la parte de robots, digamos ya robots a nivel industrial, se podrían hacer robots que son conscientes a su entorno, es decir, que puedan ver, escuchar o sentir el entorno, ¿no? Entonces esto puede ayudar en, por ejemplo, una línea de producción en donde hay algún escenario imprevisto, por ejemplo, un trabajador pasa por enfrente de la máquina, entonces la máquina que pudiera verlo podría detenerse o hacer alguna otra acción, ¿no? En la línea de producción para evitar algún accidente. Por ejemplo, IBM también desarrolló un sistema de control prenatal, ya saliéndonos de la parte de robots. IBM desarrolló un sistema de control prenatal, que es una app que mediante un dispositivo que mide tus signos vitales a las mujeres embarazadas, emite prediagnósticos de su estado de salud y entonces puede generar alarmas oportunas en el caso de ser necesario para avisar a su médico, ¿no? Y que puedan tener una respuesta rápida debido al alto riesgo que podría tener su embarazo. Dentro de esa misma área hay aplicaciones de la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, mientras estaba haciendo mi maestría, me tocó trabajar con datos de tumores cerebrales, son datos de imágenes médicas de resonancia magnética, y una tarea que tuvimos que hacer fue segmentar elementos dentro de estas imágenes que pudieran o ser tumores, ¿no? Entonces, utilizamos algoritmos de inteligencia artificial justamente para eso, para, dado un conjunto de imágenes, determinar en dónde podría haber un posible tumor y si este tumor es clasificarlos en benigno o maligno, ¿no? Entonces, digamos, de la parte médica sería eso. Utilizamos mucho ahora los celulares, ¿no? Y dentro de los celulares tenemos asistentes. Esos asistentes generalmente los utilizamos mediante la voz. Y, pues una tarea que tienen que hacer es saber exactamente qué es lo que estás diciendo y saber si eres tú quien está hablando, ¿no? Por ejemplo, si estuvieras en un entorno donde hay mucho ruido y muchas personas, el asistente reconocería tu voz, en teoría solamente tu voz, y no reaccionaría a las voces de los demás, ¿no? Esa sería como la parte ideal. Entonces, este reconocimiento de voz utiliza lo que llamamos procesamiento de lenguaje natural para poder detectar, extraer la información del sonido, pasarla a digamos, una representación textual y a partir de ahí extraer la información, ¿no? Para saber qué es lo que quieres decir. Eso está buenísimo, no solo por la parte de los asistentes, sino también, por ejemplo, cuando hay un desastre natural, por ejemplo, y las líneas de emergencia se saturan, el poder identificar cuáles son las personas que están llamando en ciertas zonas o por ciertos lugares o hacer como algoritmos de clústeres para ver las causas y todo lo que está pasando, es súper útil y salva vidas. Entonces, está impresionante cómo un mismo enfoque o un mismo tipo de algoritmo puede utilizarse para un montón de cosas, desde para ayudarnos en nuestras tareas cotidianas hasta para salvar vidas. Claro, y como dices, es maravilloso y una parte que nos hace falta todavía es el desarrollo, ¿no? Y la motivación para poder desarrollar este tipo de aplicaciones que pudieran ser de ayuda social, ¿no? Y bueno, continuando con las aplicaciones, porque hay un montón, hay una parte que es algo controvertida, pero también es muy interesante, que es la generación de arte. Y es que hay ya redes neuronales, hay algoritmos de inteligencia artificial
que pueden generar pinturas a partir de una descripción de texto. Yo le puedo decir, dibújame un elefante espacial de color rosa, y este algoritmo va a generar lo que cree que puede ser un elefante espacial de color rosa, ¿no? Y muchas veces resulta que esa interpretación es muy interesante y cómo la genera. También hay algoritmos que te pueden generar cuentos, historias, ¿no? A partir de igual descripciones de un conjunto de palabras. Y hay otros que hacen transferencia de estilos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una imagen y quisiera aplicarle el estilo, por ejemplo, de la famosa Noche Estrellada de Van Gogh, lo que puedo hacer es utilizar una red especializada para ello y que la imagen que yo tenga ese estilo, que sabemos que es así como con un estilo muy particular, ¿no? Sí, está súper padre. Para Instagram se ve increíble. La verdad es que hay un montón de estilos que se pueden aplicar y se ve muy bonito. Igual, ahorita que hablas de arte, me acordé que igual ya hay sistemas que los pueden montar arquitecturas web y tú le picas y te genera una canción también. Entonces, está muy padre. Yo me quedé boquiabierta cuando vi este tipo de cosas, porque siempre fui de la idea que para hacer una buena canción, que tenga armonía, pues se necesitaba como estudiar, ver de qué manera las escalas eran compatibles o mil cosas, pero es impresionante cómo se pueden entrenar estos modelos para que también de manera inteligente artificialmente puedan crear también obras de arte de este tipo. Sí, y tú dijiste la palabra clave, entrenar. Entonces, si tú entrenas la inteligencia, en este caso, digamos, algoritmos de aprendizaje automático, si tú los entrenas con datos que, por ejemplo, quiero hacer transferencia, no, pero ahorita que hablabas de lo de la música, quiero hacer canciones de rock, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es entrenar este algoritmo con música rock. No le voy a meter reggaetón, no le voy a meter música clásica, porque lo que quiero es que me genere canciones estilo rock. Entonces, dices bien, es increíble cómo generan esas canciones que suenan bien, ¿no? Pero suenan bien porque fueron entrenadas con canciones que tal vez son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, si hubieran entrenado con canciones que no conocemos, canciones de bandas indie que casi no se salen en la radio, tal vez sonarían un poco diferente. Pero sí, es increíble cómo aprenden de los datos y cómo pueden generar estas arte, ¿no? O sea, ya realmente es arte. Y ahorita que estábamos hablando también que dijiste bien de Instagram, pues los filtros que se utilizan justamente en estas plataformas, Facebook, Instagram, Snapchat, muchos de ellos utilizan algoritmos de inteligencia artificial para detectar el rostro o para meter elementos en tus imágenes. Y hay un caso, seguramente lo han visto, pero hay una inteligencia artificial que se llama Deepfake, que te permite cambiar el rostro en este caso lo utilizan mucho para escenas de películas. Entonces, tú le metes un rostro, por ejemplo, puede ser el tuyo, y lo que va a hacer es sustituir el rostro tuyo por el de un personaje en una película, por ejemplo, en Terminator, ¿no? Puede cambiar tu rostro por el de Arnold Schwarzenegger, no, perdón, al revés, el de Arnold Schwarzenegger por el tuyo, y ya apareces tú como si fueras parte de la película, y funcionan muy bien. Y esto, más adelante, ahorita vamos a platicar de la ética, porque también está súper interesante, pero ¿hasta qué punto, no? Podríamos utilizar este tipo de inteligencias para eso. Sí, coincido totalmente. O sea, está tan bien hecho que da miedo. O sea, es increíble cómo pueden mezclar perfectamente tus rasgos faciales para que de verdad parezcas tú. Porque ya han habido como otras vertientes de este tipo de aplicaciones, pero creo que Deepfake sin duda es como de las mejores que hay. Hasta da miedo, ¿no? Sí, Pero pues, sí, siguiendo con las preguntas, te quería preguntar, ¿cómo afecta o afectará en las dinámicas de los empleos? Ya nos contaste un poquito sobre que pues hay muchos mitos, ¿no? Sobre que ya el día de mañana los empleos pues van a desaparecer porque las máquinas nos van a reemplazar, pero en realidad, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Pues mira, siempre cuando aparece algo nuevo,
nos da un poco de miedo hasta cierto punto, ¿no? Porque no conocemos realmente de qué se trata o qué implicaciones pueda tener. Lo mismo con todos los desarrollos tecnológicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad han generado este tipo de incertidumbres, porque ¿qué pasa si una máquina, ¿no?, llega a hacer el trabajo que yo estoy haciendo y lo hace mejor? Entonces, pues, ya me van a despedir, ¿no? Algo por el estilo. Y no necesariamente ha sido así. O sea, sí hay una parte de una sustitución de máquinas, de máquinas por personas, pero siempre esto genera al final un mayor desarrollo industrial y requiere, esto es importante, requiere siempre de mano de obra o de personas especializadas, ¿no?, que puedan trabajar con esas nuevas tecnologías. Entonces aquí tenemos un problema de adaptación. ¿Qué tanto nos podemos adaptar a estos cambios? En el caso de México particularmente, yo veo que sí hay problemas para implementar nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, sobre todo por estos mitos, ¿no?, que no nos permiten ver los beneficios que podrían venir de la inteligencia artificial. Pero además, inversiones en ciencia y tecnología, híjole, estamos como un poco atrás, no hay mucho presupuesto para mejorar en investigación. Y bueno, eso nos pone un poquito por atrás. Pero con lo poco que hemos tenido, hemos demostrado que sí podemos desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas con estos métodos, con estos algoritmos. Como te mencionaba, la automatización de los procesos es algo que gracias a la inteligencia artificial va a aumentar todavía. O sea, si de por sí ya se automatizaban algunas cosas, ahora se están automatizando más porque estos algoritmos nos permiten hasta cierto punto hacer actividades que hacíamos repetitivamente, hacerlas bien y en ciertos casos reaccionar a eventos que no eran considerados. Entonces, esto permite una mayor eficiencia en algunos procesos de producción y, por lo tanto, genera mayor capacidad de producción, digamos, industrial, y además aumenta la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si en una planta que era trabajada por, no sé, 10 personas, pues todo lo que sucede dentro de esa planta depende de esas 10 personas. Pero si yo meto una máquina que pudiera monitorear todos los procesos, entonces podría yo concentrar toda esta parte, ¿no?, del proceso, de la seguridad que implica el tener máquinas que pudieran generar algún accidente. Podría yo concentrarlas en ese sistema y disminuir los riesgos. Entonces, esto, digamos, es una ventaja de esta parte de la automatización, pero requiere, otra vez, mano de obra, personas que sepan cómo implementar, cómo utilizarlas, cómo darles mantenimiento, y eso requiere también inversión. Claro. Los trabajos no van a ser los mismos, pero eso no significa que vayan a desaparecer o que nos vayan a reemplazar. Es como un mito muy común que tenemos, pero como dices, siempre se van a necesitar de personas especializadas. Entonces, pues ya es como, está en nosotros el adaptarnos, el tener esa resiliencia para lo que está por venir. Sí. Y por ejemplo, hace poco una amiga mía me mandó una información sobre un empleo que me llamó mucho la atención porque el título del empleo, del puesto, se llamaba Inteligencia de Negocios para Industria Química. Y me llamó la atención porque nunca había yo visto esas dos palabras juntas, ¿no? Inteligencia de Negocios e Industria Química para un puesto, para un ingeniero químico. Entonces, bueno, no sé si comenté antes, soy ingeniero químico, entonces me llamó la atención esa parte, porque como actividades, el ingeniero químico debería realizar ciencia de datos que utilizan algoritmos de Machine Learning y hacer modelación de estructuras químicas. Entonces,
ya estamos viendo, bueno, al menos estoy viendo yo una transformación del tipo de empleos que se están requiriendo actualmente, ¿no? Justamente lo que decías. Y bueno, continuando con esa parte de cómo afecta a los empleos, eh, también se ha utilizado mucho estos algoritmos de inteligencia artificial para hacer toma de decisiones. Es decir, yo tengo todo un proceso de producción, ¿no? Tengo mis datos de ventas, insumos, todo, y entonces utilizo un algoritmo para decidir cuánto voy a producir la próxima semana o el próximo día. Este tipo de toma de decisiones, antes las tomaba una persona, ¿no? Hacía todo el análisis, pero ya hay máquinas, hay algoritmos que lo hacen. Y si al final de cuentas esa decisión que se toma bien, pues qué bueno para la persona que lo hizo, que utilizó ese algoritmo. Pero si no, entonces, híjole, ahí también habría que cuidar cómo se utiliza, ¿no? Y, no, tranquila. Nada más quería decirte que lo que dices se me hace súper interesante porque aunque aquí en México no lo vemos tanto, en otros países consideran los datos como el nuevo oro. Es lo más importante que tienen para tomar decisiones y el hecho de que se puedan implementar algoritmos de inteligencia artificial está revolucionando no solo las grandes empresas, sino también las medianas e incluso las pequeñas que ya se están animando por optar por este tipo de soluciones. Sí, sí, justamente eso también. Y pues bueno, aquí en México la Secretaría de Economía quiere impulsar esa parte, ¿no? Fortaleciendo la parte de investigación e implementación de nuevas tecnologías en una industria que está valorada en 12.9 billones de dólares estadounidenses. Entonces, pues sí, o sea, sí va a afectar, pero esperemos que afecte para bien como siempre ha sido en estos casos. Claro. Y ahorita, pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar sobre un tema que la verdad es muy polémico, pero es muy interesante también, que es sobre las cuestiones éticas que se involucran en el desarrollo de la inteligencia artificial? Porque como comentaste en un principio, la inteligencia artificial, pues, es un mundo y no solo involucra los aspectos técnicos, sino también otros campos del conocimiento como la filosofía, la lingüística, la neurociencia. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esto, sobre todas las implicaciones éticas? Cuando uno utiliza una herramienta, ¿no? La que sea, el resultado de lo que sea con esa herramienta, pues depende de quién la utilizó, ¿no? De quién la manipuló. En este caso, digamos, la inteligencia artificial es una nueva herramienta que tenemos. Entonces, todo lo que se haga con ella o no se haga, debería ser responsabilidad de la persona que la está utilizando. Eso es, digamos, mi parecer. Por ejemplo, hay un investigador, se llama Joseph Redmond, es el que creó uno de los algoritmos de visión computacional para detección de objetos más populares, se llaman red YOLO, las redes YOLO. Y él, después de unos 3 o 4 años en los que desarrolló estas redes, dijo, ¿saben qué? Yo me voy, no quiero seguir en esto porque sé que en un futuro estos algoritmos podrían tal vez utilizarse con fines bélicos, ¿no? Hacer detección de objetivos en, no sé, operaciones militares. Entonces, ¿saben qué? Ya no quiero formar parte de esto, ahí les dejo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo me voy. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? De quién lo desarrolla, de quién lo usa, o del mismo algoritmo, tal vez. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues comenzar a regular. ¿Cómo regular? Pues haciendo leyes, haciendo marcos jurídicos, ¿no? Que nos permitan establecer responsabilidades y definir límites en el uso de estas tecnologías. Nada más como paréntesis, hay un escritor, existió un escritor, se llamaba Isaac Asimov, el famoso Isaac Asimov, del que hizo el libro de... Yo, Robot. Buenísimo, increíble escritor, la verdad. Súper recomendado ya en casita si no lo han leído. Sí, sí, sí. Y él plantea lo que él llamó las leyes de la robótica, ¿no? Suponiendo que un robot tiene inteligencia, él plantea que un robot
La primera ley sería no debe de dañar a un ser humano o dejar que éste sufra daño, ¿no? La segunda ley es que un robot debe obedecer las órdenes de un humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con las otras dos. Entonces, digamos, es un marco algorítmico de cómo debería reaccionar un robot ante ciertas circunstancias, siempre cuidando al ser humano. Y bueno, hasta la fecha no tenemos un robot que piense, no tenemos un robot que pueda hacer que pueda comprender, ¿no? A qué se refieren estas leyes, pero en el caso de que eso llegue a pasar en un futuro tal vez muy lejano, ¿qué es lo que pasaría, no? Pero bueno, lo importante aquí es que la tecnología sigue avanzando, seguimos viendo nuevos desarrollos y lamentablemente las leyes, la parte jurídica se está quedando muy por atrás, le está ganando la carrera a la tecnología. Súper sí, y sabes que siento que complican mucho más las cosas las comunidades open source de inteligencia artificial, porque al final no hay como un responsable, son un montón de gente colaborando, entonces puedes tener a una persona aquí en América Latina y otra en Alemania y otra en China, entonces pues la verdad es que es algo muy difícil. Sin duda, todas estas reglas están pues muy por atrás de todos los avances tecnológicos, pero es que es algo muy complicado. Sí, la verdad, sí, para poder controlarlo, híjole, no, va a estar complicado, pero esperemos que se pueda, digamos, al menos contener, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo crees que se pueden aplicar la inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales actuales? ¿O cuáles han sido algunas de las aplicaciones que ya se han desarrollado para el bien común? Uy, otra vez entramos a la parte de qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial, ¿no? Y nuevamente tiene un montón de aplicaciones, de caso, digamos, para problemáticas sociales específicamente. La UNAM hizo un sistema de bots de Facebook que les ayuda a los migrantes que llegan a nuestro país, que no tienen los recursos para establecerse correctamente en el país, y los va guiando, ¿no? En su proceso para poder encontrar un lugar, un trabajo. Y lo importante es que esto es de bajo costo. Es un bot en Facebook que te responde preguntas, ¿no? Entonces, digamos, por esa parte, la UNAM está haciendo ese desarrollo. Y en el resto de Latinoamérica ha habido también otros desarrollos. Por ejemplo, en Argentina hay un algoritmo, se llama Prometea, y lo que hace es, a partir de la información de expedientes jurídicos, de casos sencillos, de casos simples, les da una solución al caso, decide cómo se va a resolver el caso. Y ha demostrado tener una eficacia del 98%. Entonces, esto permitiría que, bueno, en Argentina les está ayudando para tener un sistema judicial más eficiente, ¿no? Digamos, hablando de otras áreas, en la parte biotecnóloga, el desarrollo de nuevos fármacos, también muchos utilizan inteligencia artificial para hacer predicciones de las interacciones entre moléculas o la creación de plantas genéticamente modificadas, ¿no? Que también es otro tema del cual hay mucho que rascarle, si son buenas o no los alimentos genéticamente modificados, que a mi parecer sí, pero bueno, eso sería otro podcast para hacer. Del lado de la seguridad, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar, perdón, del Internet de las Cosas, que es cómo conectamos, ¿no? Muchos dispositivos a Internet y entre ellos generan todo un sistema. Claro, es como uña y mugre, inteligencia artificial y Internet of Things son como siempre los podemos ver juntos en un montón de cosas. Y han hecho cosas muy padres, sí. Entonces, por ejemplo, utilizar Internet de las Cosas para tener un sistema de seguridad en casa, ¿no? Tener cámaras, cerraduras, lectores biométricos, poder controlarlo desde tu celular, que reaccione ante eventos, no sé, que pueda detectar cuando alguien se mete a tu casa o si alguien se estaciona afuera, ¿no? Entonces, eso, digamos, podría implementarse a nivel masivo.
Y en Brasil están haciendo algo muy interesante, que es la búsqueda de personas desaparecidas por reconocimiento facial. Y aquí en México sabía que estaban haciendo algo similar, pero con carros robados. Este, un carro iba con una cámara, iba revisando las placas de los carros y si detectaba alguna anomalía o una posibilidad de que el carro fuera robado, pues ya se investigaba, ¿no? Y se mandaba a la patrulla y ya funcionaba bastante bien. Y del lado del medio ambiente, se han utilizado sistemas de análisis de imágenes de satélite para hacer detección de minas ilegales en Colombia y también se pueden utilizar sistemas predictivos y automatizados para la industria agrícola. Y bueno, ya vamos para terminar. Hay una organización aquí en México, se llama Coalición IA 2030, que propone una agenda nacional mexicana de inteligencia artificial en los temas de datos, infraestructura y ciberseguridad, en ética, investigación y desarrollo, gobernanza, gobierno y servicios públicos, y habilidades, capacidades y educación. Entonces, digamos, esta parte, lo que ellos proponen es generar toda una metodología para ayudar a que México se desarrolle en esa parte de la inteligencia artificial para el bien del país. Está buenísimo. Coalición IA 2030, ¿verdad? Ajá, IA 2030 MX, así lo ponen. MX. Perfecto, para que podamos buscarlo y leer más sobre el tema, porque ahorita pues se viene muy fuerte todo esto, el utilizar la inteligencia artificial para el bien común. Igual creo que las Naciones Unidas están lanzando una serie de webinars para aprender cómo podemos utilizarlo para ayudar a los problemas que nos rodean, porque ahorita hay muchísimas problemáticas sociales que están surgiendo alrededor de todo el mundo y pues todas estas aplicaciones que nos comentaste están súper interesantes. De mi parte, no había escuchado de ellas, había escuchado más por el lado de el manejo de desastres naturales, por ejemplo, ahorita con el desastre de Haití, los huracanes que han habido. Se están utilizando muchas, sobre todo las redes neuronales, para predecir la trayectoria de estos desastres y poder tener un mejor manejo y mitigación del desastre. Pero pues en general es un mundo y se pueden aplicar en un montón de cosas. Entonces, muchas gracias por compartirnos toda esta info, está súper interesante. Y ya nada más para acabar, te quería preguntar, ¿cómo podemos desde casa adentrarnos al mundo de la inteligencia artificial? Sí, mira, pues como todos, bueno, no todos, mucha gente tenemos acceso a Internet. Hay plataformas especializadas en enseñanza. Por ejemplo, Coursera, el MIT tiene igual algunos cursos en Internet que se pueden tomar. O en YouTube. Sabemos que podemos aprender casi lo que sea en YouTube. Entonces, lo que yo recomendaría, digamos, para entrar a este mundo de la inteligencia artificial depende también de los objetivos individuales, ¿no? Si tú quisieras meterte a profundidad, conocer todas las entrañas, pues te recomendaría, si es posible, desarrollar una carrera en ciencias de la computación. Y obviamente la maestría en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de Computación en UNAM, también lo recomiendo. Pero digamos, si no te quieres meter a esa profundidad, hay como niveles, ¿no? Si quisieras empezar a hacer algoritmos de inteligencia artificial, mi recomendación es que aprendas a programar. Hay una gran cantidad de lenguajes de programación que pueden ser utilizados para estos fines. El que yo recomiendo es Python. Se escribe Python. Y es uno de los lenguajes más amigables y poderosos que se utilizan para desarrollar inteligencia artificial. Y claro, además de programar, necesitas bases matemáticas, ¿no? Como lo que son álgebra lineal, probabilidad y estadística, así que hay que echarle ganas a esas áreas en la escuela. Si, digamos, a futuro quisieras meterte a este mundo. Y bueno, también algo importante es que mucha de la información está en inglés. Entonces sería bueno que uno pudiera empezar a aprender inglés, digamos, el más básico para poder entender textos
no es necesario que lo hables, solamente que entiendas los textos, para que puedas desarrollar mejor tus habilidades. Y bueno, digamos, eso si quieres desarrollar, ¿no? Algoritmos de inteligencia artificial. Si solamente lo que te interesa es saber un poco más acerca de, yo te recomendaría, hay unos canales en YouTube que me gustan mucho. El primero es un canal de una chica mexicana, se llama Omes, O-M-E-S, y ella te desarrolla en cada video una aplicación de visión computacional, ¿no? Detección de rostros, de objetos, segmentación y un montón de cosas. Está muy padre. Los otros canales es .csv, se escribe DOT-CSV. Él habla específicamente de inteligencia artificial. Y hay otro canal, se llama Derivando. Se habla un poco más como de matemáticas, ¿no? Pero también se mete con esa parte de inteligencia artificial. Y digamos, si no te interesa ya eso, pero sí te interesa el tema, te recomendaría ver algunas películas que también están muy interesantes. Digamos, las que más me han gustado es una que se llama Ex Machina, se escribe así. Es de una chica, bueno, de un robot que, que tiene inteligencia artificial, pero desarrolla ciertas, bueno, es tan buena esta inteligencia artificial que pasa algo que se llama el test de Turing, que es un test en el cual tú te pones frente a una máquina o interactúas con una máquina, pero no sabes qué es una máquina y entonces tienes tú que decidir si sí o si no, ¿no? Es una máquina, o sea, por medio de esa interacción. Entonces, esta película lo lleva todavía más allá. Entonces, está muy interesante. Está súper interesante, me encanta porque ese test pues es real, o sea, Turing lo diseñó y el hecho de que lo hayan metido a la película está súper padre. Sí, sí, y la vuelta de tuerca que le dieron ahí también me gustó mucho. Hay otra película, se llama Her, en inglés, o Ella, y es de un cuate que se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí es también esta parte de cómo sería el desarrollo de una relación sentimental con una entidad que no puedes ver, no puedes tocar. Y aparte, con la voz de Scarlett Johansson, si lo escuchan en inglés, no, es exquisito. Está buenísima, sus Oscars súper merecidos, la verdad. Es que es de ese tipo de películas que no te cansas de ver, porque aparte, pues, lo visual está súper bonito, mucha estética. Está muy, muy bien hecha la película. Y bueno, ya para terminar, hay una película que me gusta mucho, se llama Chappie. Es de un ingeniero que desarrolló un robot al que le metió inteligencia artificial, pero este robot es secuestrado por unos criminales, ¿no? Entonces el robot crece, se desarrolla en este ambiente criminal y maneja mucho de esta parte del aprendizaje, ¿no? O sea, al final de cuentas, y el carácter de una persona, en este caso, digamos, proyectado en robot, en cómo, en cómo uno se va moldeando y se va creando una manera de pensar, de actuar, que cree que es correcta porque así creció, ¿no? Pero pues también está muy divertida y está muy interesante. Está súper divertida, sí. Solo un dato curioso, si les gusta Die Antwoord, la banda, pues ellos son los criminales que secuestran a Chappie, entonces está muy divertido verlo. No sabía. Está súper padre. Igual me tomó un poco de tiempo reconocerlo, pero es Hugh Jackman, es Wolverine, el que trabaja con quien programó la inteligencia artificial, el compañero. Ah, creo que sí. Yo no me Sí, acuerdo. hay que verla otra vez. Hay que verla de nuevo, sí, definitivamente. Y digamos, esas serían como recomendaciones, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieran hacer, siempre hay como diferentes niveles. Muchísimas gracias, la verdad es que todas las recomendaciones están muy, muy buenas. De mi parte, pues nada más les quería comentar que en caso de que les guste desarrollar, también hay muchos datasets que son compartidos por instituciones, entonces igual si pueden tener la oportunidad de empezar a experimentar con datasets reales, creo que eso le añade emoción a lo que estás haciendo y pues lo recomiendo mucho.
Y pues muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos acabas de compartir. La verdad es que este tema está muy interesante y creo que se pueden hablar horas porque tiene muchísimas vertientes y todo lo que tiene que ver con esto es muy interesante, muy innovador y súper importante igual porque es algo con lo que estamos en constante contacto todos los días. Pero pues muchas gracias. Ojalá pronto se pueda hacer parte 2 de la inteligencia artificial de este capítulo. Ojalá que sí, ya veremos. Y muchas gracias por invitarme y espero que haya quedado más o menos claro de qué se trata esto de la inteligencia artificial y que no se dejen llevar por lo que llegan a escuchar, que la inteligencia artificial es mala, o que algún día nos va a dominar. Estamos muy lejos de que eso pueda pasar. Apenas si podemos hacer que la inteligencia artificial reconozca a un perro en una imagen, entonces falta todavía para eso. Claro. ¿Hay alguna red social que nos quieras compartir, tu información de contacto o algo que nos quieras mencionar? Híjole, como tal no tengo, pero yo les recomendaría seguir a la unidad académica de la UNAM. Así la pueden encontrar en, en YouTube, la unidad académica de Yucatán de la UNAM. Y bueno, ahí luego publican algunas información o algunos seminarios que tal vez podrían ser de su interés. Muchísimas gracias. Recuerden también nosotros seguirnos, estamos en redes sociales, en YouTube y Spotify como Ingenio Viral, Ingenio con doble N, y en Facebook como CIES con doble I. Allá pueden mandarnos sus mensajes, sus recomendaciones y todos sus comentarios sobre los que les gustaría ver durante el programa. Entonces, esténse muy al pendiente de las redes sociales porque pues allá tenemos contenido de este tipo y si les gusta la ciencia y la tecnología, no se lo pueden perder. Espero hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. La verdad es que lo pasé súper bien, Carlos. Tu plática es súper amena, súper interesante. Entonces, nos vemos en el siguiente episodio de Ingenio Viral. Esto fue Ingenio Viral. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Ingenio Viral es una producción de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado de Yucatán. El contenido de este programa es con fines de divulgación, sin ánimos de lucro, por lo que no viola los derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. La CIES apoya la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Queda prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de las partes en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, Mérida, Yucatán, 2021.